La grabación que veremos a continuación es del evento realizado el pasado 12 de noviembre en el Congreso de la Nación. Mi nombre es Martín y voy a estar a cargo de la moderación del encuentro. En nombre de Techo les doy la bienvenida y les agradezco a todos su presencia. Les quiero recordar que durante todo el evento y mientras veamos la grabación van a contar con un área de interacción, que es una caja de texto que tienen abajo en forma de chat. Ahí van a poder escribir sus preguntas. No esperen hasta el final, vayan enviándolas, que acá las vamos a ir recabando. Nuevamente les agradezco a todos los que están conectados desde Córdoba, desde Buenos Aires, desde Berisso, desde Loma de Zamora. Es un gusto tenerlos a todos presentes. Continuamos entonces con la grabación del evento. Buenas tardes. Desde Techo Argentina les damos la bienvenida a todos los presentes. En primer lugar, queremos agradecer a las honorables cámaras de senadores y diputados de la Nación, a Banco Hipotecario y la Universidad Católica de Córdoba por financiar este relevamiento, a los legisladores que nos apoyaron, diputado nacional Julián Domínguez, diputada nacional Graciela Ocaña, diputada nacional Graciela Iturraspe, senador nacional Alfredo Jiménez, senadora nacional Sonia Escudero. También al doctor Bernardo Klicksberg, el licenciado Daniel Arroyo, el diputado nacional Jorge Rivas, la senadora María Rosa Díaz y el senador Daniel Filmus, quienes también trabajan con esta problemática. Y por supuesto, a los legisladores presentes. Voy a pasar a presentar el panel que hoy nos acompaña. Por un lado, el licenciado Ignacio Gregorini, director del Centro de Investigación de Techo Argentina, Juan Manuel Dátoli, director del Relevamiento en Argentina, y la licenciada María Julia Gabossi, directora social de Techo Argentina, y quien ahora toma la palabra. Buenas tardes, legisladores, referentes barriales, voluntarios, compañeros de otras organizaciones, público en general, muchas gracias por venir. Techo lleva trabajando en Argentina 10 años. 10 años en los que hemos construido más de 6.000 viviendas de emergencia, 10 años en los que hemos trabajado en más de 160 barrios, que estamos acompañando 80 comunidades a través de mesas participativas, entregando microcréditos, espacios de educación, capacitaciones en oficios, que estamos acompañando 4 comunidades para que puedan tener soluciones definitivas en términos de titularidad de tierra, de servicios básicos, de vivienda adecuada. 10 años en los que hemos aprendido mucho, pero que sobre todo hemos aprendido que vivir en una casa de cartón, de chapa, donde existen goteras, donde el agua no está garantizada todos los días, no son condiciones dignas, no son condiciones justas. 10 años, más aún cuando hemos aprendido que en esos asentamientos está lleno de adultos que trabajan más de 10 horas al día en la economía no registrada para poder vestir y educar a sus hijos, vecinos que además se organizan en sus barrios, se organizan para ponerles nombres a las veredas a sus calles, para hacer las veredas de sus calles, para poder hacer de sus asentamientos con mejores accesos. Estamos convencidos que los asentamientos son una clara y permanente vulneración de derechos, donde el derecho al hábitat adecuado es uno de ellos. Y entendiendo el hábitat como lo hace hábitat o no hábitat, ¿no? Y que excede la vivienda como un inmueble y que entonces tiene en cuenta la seguridad de la tenencia, que tiene en cuenta los servicios básicos, que tiene en cuenta la localización, ¿sí? Y desde este trabajo en asentamientos y de esta experiencia, 10 años trabajando en asentamientos, es que nos hemos sumergido este inmenso desafío que es generar información fehaciente, información contundente sobre la problemática y así poder sumarnos a las iniciativas de otras organizaciones para poder tener un diagnóstico sólido y contundente de cuál es realmente la problemática de los asentamientos. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos como hacemos todo el resto de las cosas que hacemos en los asentamientos, con vecinos, que son la voz autorizada de los asentamientos, y voluntarios que entienden este espacio como un espacio de participación ciudadana, voluntarios que entienden
este espacio como un espacio de militancia social y vecinos de los asentamientos que son la voz autorizada, como decía recién, para describir cuáles son las problemáticas de sus asentamientos, pero también para describir cuáles son las posibles soluciones de esas problemáticas. Entonces, lo hemos hecho un trabajo en conjunto de vecinos y voluntarios con experiencia de terreno y referentes que conocen sus asentamientos. La situación es compleja, la problemática es compleja y es urgente. La buena noticia es que ya hay iniciativas de varios diferentes gobiernos y de otras organizaciones. Pero no es suficiente y necesitamos nutrir la discusión. Necesitamos nutrir la discusión y por eso también que estemos presentando esta información, estos datos tan contundentes en este lugar, que además de ser un lugar súper bonito, es un lugar que es un llamado a atención para que los legisladores discutan estos temas, para que los trabajen. Pero no menos importante y sí al mismo tiempo que el resto de la sociedad lo exija, que el resto de la sociedad lo discuta, se forme, se interese en la problemática. Es eminente la necesidad de poner la problemática de los asentamientos como prioritario, es eminente la necesidad de trabajar por la reivindicación del derecho al hábitat adecuado de todos los que vivimos en el suelo argentino. Muchas gracias. Gracias, Juli. Ahora vamos a escuchar los resultados nacionales del relevamiento a cargo de Ignacio Juan Manuel. Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bueno, antes de arrancar, muchas gracias también al Congreso Nacional, por recibirnos. Para nosotros es un día muy especial porque nos entendemos como sociedad civil, que hoy en día estamos generando información puntualmente y por acercarla al Congreso Nacional, que es el lugar donde se debate y se generan las reglas de juego y las leyes. Estamos muy orgullosos, así que nuevamente muchas gracias. Para comenzar, lo que es la presentación la vamos a estar dividiendo en un primer módulo, que es qué hicimos y para qué, que tiene más que ver con varios gobiernos. Esto lo fuimos dialogando, ¿no? ¿Para qué generar esta información? Muchas veces uno cuando genera una información, según la mirada o el enfoque que le dé, después es como eso se toma, ¿no? Entonces ahora vamos a estar invirtiendo un poquito de tiempo en ese tema. En el segundo módulo, Juan va a estar presentando puntualmente, calculo, lo que más nos interesa y nos convoca hoy, que es el diagnóstico de la problemática, ¿no? La información que hemos generado. Y para finalizar, las oportunidades. Más allá de que es un tema claramente, como Juli contaba bien recién, que tiene grandes problemáticas, hay miles de personas atrás que están sufriendo una vulneración de derechos. De hecho, consideramos que hay muchas oportunidades de seguir transformando la realidad social de nuestro país y también se las vamos a querer comentar. Más allá de que uno quizás cuando podría arrancar una investigación más técnica, más científica, nosotros decidimos arrancar con una frase de Freire que es: todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Esta mirada en lo que es el relevamiento, estuvimos laburando 6 meses, estuvo muy presente en todos los actores territoriales, las juntas vecinales, los referentes barriales, los diferentes organismos estatales, otras organizaciones sociales, de la sociedad civil, y mismo Techo. Tener bien en cuenta que todas las miradas, todas las experiencias siempre pueden sumar, siempre construyen un saber colectivo y desde ahí es que siempre salimos a generar esta información. Después, dentro de lo que son los objetivos generales, básicamente, ¿qué es lo que buscamos, no? En primer punto, poder contribuir en generar un mapa de asentamientos informales, ojalá en el 2015 sea en todo el país, donde toda la ciudadanía de los que habitamos en nuestro querido país tengamos información fehaciente y podamos intercambiar y discutir sobre evidencia, posicionar el tema en la agenda pública, mediática y política, ¿no? Y con información sobre todo. Acá también una autocrítica para los que participamos de la ciudadanía, ¿no? Como agenda pública, cómo podemos demandar y contribuir a generar información para de vuelta generar discusiones serias y que nos lleven hacia una transformación para las familias que están viendo en malas condiciones. Esto también atraviesa todo el trabajo de Techo, más allá de lo que es el centro de investigación, aportar en romper los estigmas. ¿Cuántos imaginarios colectivos o prejuicios andan dando vueltas sobre los asentamientos y las villas? No solo del barrio, sino de las familias y las dinámicas que sean todos los días ahí. Incentivar a profundizar otras investigaciones,
nos han pasado en muchos lugares y territorios que estuvimos, que nos decían, no, bueno, pero quizás esta definición sería mejor en tal territorio. Nosotros queremos generar algo nacional, que sea confiable, y ojalá después en cada territorio específico podamos seguir profundizando las investigaciones y las diferentes miradas, ¿está bien? Tenemos muy en claro que no queremos abarcar todo con este informe, que es una problemática muy estructural, pero sí queremos incentivar a que de vuelta se meta en la agenda y ojalá se siga generando información, no solo de techo. Y finalmente, aportar información cada 2 años, más allá de que siempre, desde ya, se puede profundizar o generar información más específica. De techo consideramos que íbamos a seguir comprometidos en mejorar la información y poder facilitarla a los diferentes actores. Bueno, y entrando un poco más en lo que es el relevamiento, tuvimos 2 grandes objetivos en realidad, por más que aparecen 3. Por un lado, este equipo de voluntarios que se largaron a recorrer y a rastrillar sus territorios. La mayoría de los voluntarios viven o nacieron incluso en los partidos o en las localidades, les quema la realidad y ellos se han movilizado y ellos han, con los referentes barriales y los actores territoriales, identificado los asentamientos y, como segundo paso, realizar una caracterización socioespacial, que esto, traducirlo es dónde está el barrio, que muchas veces muchos de estos barrios están invisibilizados, no lo decimos nosotros, Lalo hace un rato en la oficina comentaba eso. Entonces poder localizarlos, que estén en el mapa, que se vean, escuchar sus voces, y desde ahí se generó una ficha donde dialogamos con los referentes comunitarios, siempre respetando la mirada de lo que ellos piensan. Y bueno, y esto que tiene una mezcla de connotación de la información técnica con lo político, ¿no? Pero ojalá, nos pasó con los medios de comunicación hace un rato, y ojalá todos los presentes que entendamos que de techo todo es una información, queremos que sea un bien público, ¿está bien? No un bien que destruya, no un bien que estigmatice, no un bien que sea parcial, sino que sea información que de vuelta nos pueda servir para todos los actores y los gobiernos que estamos trabajando en la temática para poder mejorar nuestro trabajo. De techo nos concebimos, más allá de esta famosa discusión de la ONG, bueno, nosotros queremos un poco más en la organización de la sociedad civil, la OSC, ¿no? Nos entendemos como un actor que podemos acercar información a los gobiernos, nos sentimos parte de lo que es el Estado y cómo podemos de nuestro espacio con otras organizaciones aportar en la generación de perfeccionar y seguir mejorando las políticas públicas. Y finalmente lo que van a ver que está muy atravesado es la construcción colectiva, insistimos, ¿no? Del vecino que está en un barrio hace 3 meses y son 8 familias que la están remando, hasta un centro de investigación de una universidad prestigiosa. Creemos que todos podemos aportar en lo que es la problemática. Y bueno, y siendo un poco más a lo técnico, lo que es la unidad de análisis, básicamente está bueno entender qué es lo que fuimos a buscar en el territorio, ¿no? Que la voy a leer, que son los barrios informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad habitacional y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo. Eso es básicamente lo que salimos a encontrar, a dialogar, a poder compartir con los referentes, y esto no lo inventamos nosotros, sino todo lo contrario, en base a los expertos y toda la bibliografía y las diferentes academias que vienen trabajando la temática, tomamos esos conceptos y tratamos de definir un concepto que sirviera para los 7 territorios que trabajamos. Y la definición operativa. La definición operativa es simplemente, y tan complejo a la vez, cuando salíamos al terreno con un fenómeno tan complejo, tan dinámico, tan heterogéneo a lo largo de todo el país, tratar de tener bien claro, bueno, cuáles eran los barrios que Techo hoy iba a comunicar, que son asentamientos informales, y ahí, bueno, consideramos que eran al menos un conjunto mínimo, de 8 familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuente con título de propiedad del suelo, ni acceso regular al menos 2 de los servicios básicos, red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y o red cloacal. Que como verán es lo mismo que la definición conceptual, nada más que acá está bajada en lo que es el campo, cómo definir si el asentamiento entraba o no dentro de nuestro universo. Anda, ahí está. A su vez, sobre los asentamientos informales, nosotros los subdividimos en 3 categorías para poder entender mejor el fenómeno, que son la villa, el asentamiento y el barrio popular informal. Estas caracterizaciones están muy bien explicadas en el informe,
pero básicamente para que se entienda durante la presentación, la villa es aquel barrio en el que predominan los pasillos en vez de las calles, que tiene una trama urbana irregular. En cambio, el asentamiento es el barrio informal, que está amanzanado, que tiene calles y que tiene un trazado urbano similar al de la ciudad formal. Y el barrio popular informal, a diferencia de la villa y el asentamiento, es un barrio que no se originó a partir de una toma de tierras, sino que fue a través de un loteo con participación del Estado. Entonces hacemos esa diferencia con el barrio popular informal a partir del origen con respecto a la villa y el asentamiento. Y a su vez queremos también aclarar cuáles son los alcances y las limitaciones de nuestra investigación, sabiendo que nosotros hacemos foco especialmente en el asentamiento informal, que son las villas, los asentamientos y los barrios populares informales, pero hay que entender muy bien que también existen otro tipo de urbanizaciones informales, como pueden ser los hoteles pensión, los edificios tomados, los inquilinatos, etcétera. Entonces, todo otro tipo de urbanizaciones informales no lo estamos tomando en el informe y, por supuesto, tampoco la ciudad formal. Y bueno, y para proseguir, básicamente acá lo que queríamos contarles es cómo hicimos para generar esta información. Nosotros internamente lo dividimos en 6 etapas, que igual muchas de ellas fueron complementarias y paralelas. Para comenzar, tomamos la ficha que habíamos aplicado en el 2011, en los 30 partidos de Gran Buenos Aires y la provincia de Córdoba, y considerando que este año hubo mucho más voces, también porque pudimos invertir más tiempo, con los expertos, con otros centros de investigaciones y con mucho de nuestro equipo interno, ¿no? Como Juli contaba antes, tenemos muchos voluntarios laburando en asentamientos hace muchos años. Entonces, con las mismas comunidades y los voluntarios también repensar esta ficha, sobre todo pensando en que, bueno, teníamos muchos territorios presentes, ¿no? Después lo que hicimos fue, que bueno, Juan estuvo a cargo de todo eso, con 700 personas más, armar un equipo territorial, que en su mayoría estuvo conformado, como decía previamente, por voluntarios, en el caso de Rosario, rosarinos, ¿no? Que conocían la ciudad de Rosario, voluntarios de Matanza, que conocían el partido de La Matanza, voluntarios de Tartagal, que conocían Tartagal. Bueno, es una gran ventaja comparativa a la hora de salir a rastrillar el territorio, por conocerlo, por cómo manejarse a nivel logístico. Y además, vuelvo a insistir, son voluntarios que en general tienen mucha experiencia en trabajo en asentamientos. Entonces, cómo abordar al barrio, que a veces no estamos laburando. Digo, cómo acercar a los actores territoriales con mucho respeto, a los referentes barriales, la importancia de la información, por intercambiar, ¿no? Eso es algo muy importante, abordar con respeto a las diferentes organizaciones territoriales y a los barrios. Como tercer punto, recopilar la información preexistente, ¿no? Un poco para ser también coherente con lo que mencionaba al principio de la construcción colectiva. Muchas organizaciones ya tenían información, nosotros también del 2011, desde ya que al ser un territorio tan grande, los 7 que estuvimos, muchas veces justamente una gran ventaja de este relevamiento es que había información distinta. Entonces este relevamiento lo que hace es homogeneiza un poco cómo salimos a medir. Eso también lo hicimos. Acá también vale destacar que muchos gobiernos, muchos municipios nos han brindado información de calidad, y aquellos que no nos brindaron tampoco hay que hacer ningún juicio de valor, ¿no? Creemos que de vuelta, que como hablábamos antes, ojalá que cada vez más seamos los actores que estemos trabajando, levantando la información, y ya sean de los gobiernos, de actores territoriales, de techo, de los referentes barriales, podamos entre todos discutir y consensuar la información generada. Después salimos a la parte como más de campo, ¿no? Que lo que hicimos de vuelta, estos territorios que Juan nos va a contar, los rastrillamos todos. Esto es muy importante, que estuvimos en todas las manzanas, en todos los espacios verdes, en todas las partes urbanas o semiurbanas, donde justamente está viviendo gente. Y ahí fue donde en el campo, con la definición operativa y dialogando con los actores territoriales, íbamos identificando si había asentamientos informales. Luego, con un equipo de técnicos y profesionales, que Noelia Becci, la licenciada con todo su equipo, estuvo ahí liderando todo el tema de consistir la información, validarla, volver a chequearla, las georreferenciaciones. Si veíamos casos que quizás que no nos parecían consistentes, volver al campo, llamar a los referentes. Hubo mucha inversión en chequear la información. Y para finalizar, de lo que es esta etapa,
antes de proceder a la redacción del informe final, nos pudimos juntar con varios centros de investigación, el área de estudios urbanos del Gino Germani, de hecho Mercedes Di Virgilio escribió, así que muchas gracias para ella en lo que es el informe, el Observatorio Urbano de la Universidad Nacional de Córdoba, el Instituto del Conurbano de la Universidad General Sarmiento, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, el Servicio Habitacional y de Acción Social de Córdoba, llamado SEAS, el Centro de Investigación de Políticas Urbanas y de Vivienda de la Universidad Torcuato Di Itela. Y fíjense qué interesante, porque esos talleres, y con la Organización Madre Tierra, que Ana la veo ahí también, nos juntamos hace poco, qué interesante esos talleres, porque incluso diversidad ideológica, diversidad de trabajo, y a todos ellos les acercamos la información y la hemos discutido, y tratamos de vuelta, de la mirada de techo, tratar de generar la información más confiable para todos. Bueno, yo ahora les voy a contar en qué territorios hicimos el relevamiento y cuáles fueron los resultados que obtuvimos. Los territorios que relevamos son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires completa, la provincia de Córdoba completa, 4 aglomeraciones urbanas de la provincia de Salta, que son el Gran Salta, Rosario de la Frontera, Tartagal y alrededores, y Orán y alrededores. También el departamento capital de Misiones, que es donde queda la ciudad de Posadas, el Gran Rosario y el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que es donde viven aproximadamente la mitad de los neuquinos y la mitad de los rionegrinos. Todo este territorio... Bueno, se borró. Todo este territorio, en todo este territorio vive más del 60% de la población de nuestro país. Ahí está. Bueno, fueron 1.834 asentamientos informales los que identificamos, en los que viven aproximadamente 500.000 familias. Es importante que todos sepamos que el número 500.000 es aproximado, es un aproximado porque son estimaciones que nos dieron estos 1.800 referentes de asentamientos. Igualmente nosotros estuvimos consintiendo la información como contó Ignacio, así que seguimos. Así, esta es la tabla que muestra la distribución de cantidad de asentamientos y cantidad aproximada de familias por territorio. En la provincia de Buenos Aires identificamos 1.046 asentamientos informales en los que residen aproximadamente 300.000 familias. En la provincia de Córdoba, 210 asentamientos informales en donde residen 28.000 familias aproximadamente. En el Gran Rosario, 172 asentamientos informales con 50.000 familias. En los 4 territorios relevados en la provincia de Salta identificamos 147 asentamientos y 18.500 familias. En el departamento capital de Misiones, 72 y 15.800 familias aproximadamente. En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén identificamos 67 y 64 asentamientos informales en los 2 lados del Alto Valle, en donde viven aproximadamente 9.000 familias de cada lado del Alto Valle. Y en la ciudad de Buenos Aires identificamos 56, en donde residen 73.000 familias. Es importante notar que si bien la ciudad de Buenos Aires ocupa el último lugar en la lista según cantidad de asentamientos, en lo que respecta a cantidad de familias está ocupando el segundo lugar con respecto a estos territorios. Acá se ve un mapa mejor detallado por lugar, la cantidad de asentamientos y la cantidad aproximada de familias. Y bueno, y con respecto a las tipologías de barrio que consideramos en este informe, el que predomina claramente en los 7 territorios es el asentamiento. Digamos, el barrio que está amanzanado y que tiene una traza urbana similar al del resto de la ciudad. Este cuadro nos muestra cómo es la distribución por tipología entre villa, asentamiento y barrio popular informal. Para destacar rápidamente, vemos cómo hay una distribución muy parecida en Gran Rosario y en el departamento capital de Misiones entre lo que es villa y asentamiento, y cómo la villa
predomina en la ciudad de Buenos Aires, y como a su vez en el resto de los territorios lo más común, lo que predomina es la modalidad de asentamiento. Y acá tenemos un ejemplo del Gran Buenos Aires, en donde detallamos la ciudad de Buenos Aires, el primero, el segundo y el tercer cordón del conurbano. Vale la aclaración que normalmente se entiende que La Matanza tiene hasta 3 cordones del conurbano, pero por una cuestión práctica solamente lo denominamos como si fuera del segundo cordón. Y vemos muy claramente cómo en la ciudad de Buenos Aires, que es una zona muy céntrica, predomina la villa, y a medida que uno se va acercando al primer cordón, al segundo y hasta el tercer cordón, empieza a predominar el asentamiento. Entonces vemos cómo esta tendencia del asentamiento hacia el periurbano y de la villa hacia las zonas céntricas. Y ahora volviendo a lo que son los 7 territorios que relevamos en nuestro país, vemos el modo de conformación de estos asentamientos informales, y notamos que la ocupación hormiga es la manera de conformación más común en este tipo de barrios. ¿A qué nos referimos con ocupación hormiga? A estos barrios que se van formando progresivamente, muy de a poco, que llega una familia, 3, 4 semanas más tarde llega otra familia, al rato llegan otros, y así de una manera imperceptible se va formando el asentamiento. Y en segundo lugar, hay un 15% que son las tomas colectivas con loteo. Nos referimos a las tomas organizadas, en donde son los sectores populares que están en una situación de emergencia habitacional los que se organizan para poder acceder al suelo y a la vivienda. Y como contó Ignacio, en nuestra definición operativa dice que las familias no tienen que, en su mayoría, no contar con título de propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que el 100% de los asentamientos que relevamos, la mayoría de las familias que los habitan no son dueñas formalmente de sus tierras. ¿Esto qué produce? Encontramos que en el 15% de los asentamientos, sus referentes nos contaron que en el último año habían sufrido un desalojo o intento de desalojo. Sobre estos desalojos, el cuadrito de al lado muestra cómo la mitad, según la percepción de estos referentes, estuvo a cargo del Estado, de las fuerzas del Estado, y la otra mitad en manos de privados. Y también le consultamos a los referentes de estos barrios cuál era su percepción con respecto a la posibilidad de ser desalojados, y un 26% nos comunicó que efectivamente tienen una sensación o una inseguridad en cuanto a la tenencia. El restante 74% no tiene esta percepción, y la mayoría nos contaban que muchas veces es porque el barrio ya tiene cierta antigüedad, cierto nivel de desarrollo urbano, y eso es una de las razones por la cual el vecino se siente con seguridad en la tenencia. Bueno, antes de proseguir con la antigüedad, como no veía muy bien, no recordé esa parte, es importante aclarar que la inversión que Techo invirtió, valga la redundancia, en conseguir informantes clave o referentes barriales que pudieran brindar información fehaciente, confiable, dependía mucho del tamaño del barrio y de la antigüedad. Voy a poner un ejemplo con esto. Un barrio donde hay 8, 10, 12 familias, casi que uno podría decir que cualquier vecino del barrio es buen referente, pues son pocas familias. En aquellos barrios que eran muy grandes, acá en la ciudad autónoma y todo lo que sea Gran Buenos Aires, o en el Gran Rosario, en Córdoba también, en muchas partes se dio. Ahí invertimos mucho tiempo cruzando información pública, hablando con los gobiernos, hablando con actores territoriales, y desde Techo, en ese proceso de invertir, en buscar el informante, que puede ser una junta vecinal, muchas veces un actor territorial, más como una organización, ahí sí decidíamos quién era el informante clave. Para que quede claro, valga la redundancia también, porque es importante, son cuestiones técnicas, pero tienen que ver con la parte metodológica para que les dé confianza. Y ahora vamos a ver, pero bueno, gran parte de los barrios eran chicos, donde conseguir referentes fue mucho más sencillo. Y bueno, y ahora un tema muy importante también es el tema de la antigüedad de los asentamientos. Voy a ir desde la parte más técnica hacia lo más intuitivo. A ver, el tema de los asentamientos informales es un fenómeno dinámico, ¿no? Digo, está continuamente en cambio, en proceso, barrios que se urbanizan, llegan los servicios, tomas nuevas, etcétera, etcétera. Entonces, uno al sacar una foto en el primer semestre del 2013, tiene que contemplar que está sacando una foto a un fenómeno que es dinámico. Desde ese punto de vista,
es importante recalcar que lo que pudimos relevar es la antigüedad de los asentamientos, ¿está bien? No podemos decir absolutamente nada sobre cuál es la década o el año que más barrios se conformaron, porque la verdad que no lo sabemos y esta metodología no lo permite ver. Y para ver eso... Y antes de pasar a un ejemplo, bueno, más del 50% de los barrios se conformaron hace más de 25 años. Esto lo pusimos, ahora vamos a hablar de las oportunidades, claramente se ve la característica estructural de la problemática y teniendo eso en cuenta, ahora vamos a 2 ejemplos. Yo cuando estaba en la universidad nos decían que en la matemática, si pones ejemplos extremos lo entendés, que si la década, si de 1914 a 1924 hubiese sido la década que más tomas hubo, podría haber sido un gráfico así en rojo, y todos esos barrios, esos asentamientos, que fueron hace más de 100 años, después pueden haber entrado en procesos de regularización de los servicios, urbanizaciones, relocalizaciones, mismos desalojos, etcétera. Entonces acá se ve muy claro en el gráfico que uno justamente no sabe lo que pasó incluso el día anterior. Porque cuando nosotros íbamos al campo, quizás el día anterior había un barrio y ya lo habían desalojado, ¿está bien? Quisimos poner un ejemplo concreto, o se había urbanizado o habían llegado servicios sobre todo, para que seamos muy responsables cómo presentamos esta información. Y para cerrar y no aburrirlos más, vamos al otro ejemplo. O también podría estar la hipótesis de que la tendencia se mantiene, y bueno, que esa fue la tendencia. Y después los invito a ver en el informe, que lo que les comento es así. De hecho tenemos territorios donde la composición relativa es más alta en otras décadas, etcétera, que como hablamos también el otro día con nuestro compañero Madre Tierra, estuvimos discutiendo el tema, seguramente es muy interesante la composición, pero de vuelta, no tiene que ver con en qué década o en qué año se generaron más barrios, sino con la antigüedad y la composición relativa de los asentamientos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la identidad de cada uno de los barrios, que es algo que nosotros tuvimos muy en cuenta a la hora del relevamiento. Para identificar los barrios, sus límites y el nombre que tiene cada barrio, nosotros tuvimos en cuenta cuál es el nombre que le dan sus propios habitantes a estos mismos y cuáles son los límites de dónde empieza un barrio y dónde empieza el otro según sus propios vecinos. Entonces, por ejemplo, este aglomerado que se da en la zona sur del conurbano, que muestra, es como si fuera parecería, si lo viéramos desde un satélite, parecería como si fuera un gran asentamiento o una gran villa, pero en realidad son más de 40 las villas de asentamientos que están aglomeradas acá sobre el arroyo Las Piedras, en donde habitan más de 20.000 familias. Para nosotros es importante no tomarlo como uno, sino tomarlo como 40, porque cada uno presenta historias distintas, años de conformación distintas, situaciones de la tenencia del suelo distintas, y es por eso que creemos que hay que entender muy bien la identidad de cada barrio. Una cosa que también queríamos contarles es que vimos mucha organización en los barrios, vimos mucha participación ciudadana en estos, siendo lo más común la comisión vecinal o la junta vecinal en el 35% de los asentamientos. Lo mismo y muy parecido con el comedor. Luego también encontramos centros culturales, sociedades de fomentos, mutuales, cooperativas y muchísimos otros modos de organización barrial. Lo que sí no pudimos evaluar en esta investigación es cuáles son las actividades que realizan estas organizaciones y tampoco la calidad de las actividades que realizan. Y ahora vamos a tocar uno de los puntos más importantes, que es cómo se accede a los servicios básicos en los asentamientos informales. Para empezar, queríamos resaltar que cuando los referentes barriales les consultamos sobre cuáles son los principales problemas de sus barrios, el 55,8% nos dijo que la falta de acceso a los servicios básicos. Un número muy parecido, 56%, ese número dice que en el 56% de los asentamientos informales, al menos una vez, los vecinos se organizaron para acceder a los servicios básicos. Así que vamos a ver ahora cómo es el acceso al agua. Lo que vemos acá es que en el 62% de los asentamientos informales, la mayoría de las familias no tiene acceso al servicio formal y está enganchada con una conexión irregular.
Nosotros queremos romper con el prejuicio de que la gente que no paga por sus servicios lo hace para ahorrar dinero, sino más bien queremos contar cuáles son las problemáticas que le ocasionan a estas familias estar conectadas irregularmente a la red de agua corriente. Uno de los ejemplos es el no tener una boleta de un servicio a su nombre. Esto ocasiona muchos inconvenientes a la hora de hacer trámites. Otro problema es la falta de presión en los caños que se produce especialmente en verano, porque todos sabemos que un caño maestro de agua corriente que está hecho para alimentar de agua a un barrio, cuando otro barrio se engancha, se tiene que dividir el flujo de agua y esto hace que baje la presión. Al mismo tiempo, estas conexiones irregulares son muy precarias muchas veces, y lo que tiende a pasar es que estas mangueras con las que se hacen las conexiones se pinchan, y entonces si bien el agua que viene por el caño maestro es potable, la que llega a la canilla de los hogares puede estar contaminada. Lo mismo pasa que cuando las mangueras se pinchan, los barrios se llenan de barro. Hay calles que tal vez hace mucho tiempo no llueve, pero siempre están embarradas. Bueno, están embarradas porque abajo hay una manguera pinchada. A su vez, también están los asentamientos en donde la mayoría de sus habitantes consume agua de pozo. Nosotros en este informe no investigamos sobre cuál es la presencia de arsénico en las napas de donde obtienen el agua estos asentamientos, pero sabemos que es una alarma y es algo a tener en cuenta, la presencia de arsénico en las napas. Así que destacar que solamente en el 10% de los asentamientos la mayoría de los vecinos acceden al agua corriente de manera formal. Y como dato para agregar, tenemos números del INDEC que dicen que el 16% de los hogares de Argentina no tienen una conexión formal a la red de agua corriente. Esto muestra una desigualdad entre el resto de la población y quienes viven en asentamientos. Pasamos ahora a la energía eléctrica. Es un número muy similar de familias con respecto al agua. Están enganchados al servicio de energía eléctrica. Esto también destacar que no es porque uno se engancha porque quiere, sino porque no le queda otra y porque el servicio formal no llega a sus barrios. Ya vimos el problema de no tener un servicio a tu nombre por no pagar el servicio. También está el problema de los transformadores, que es un transformador que está pensado para alimentar un barrio y de repente tenés un nuevo barrio enganchado al mismo transformador, entonces muchas veces el transformador no da abasto. Lo mismo, el riesgo que implica para los vecinos subirse del transformador, colgarse del transformador, pudiendo electrocutarse. Y todos sabemos también la precariedad de estas conexiones que hacen que especialmente en invierno, cuando los vecinos enchufan estufas o calentadores eléctricos, estos cables se recalientan, se cae el servicio en los barrios y también puede pasar que los cables se prendan fuego, corriendo riesgo de ocasionar un incendio. Y bueno, por lo que vemos acá, solamente en el 26% de los asentamientos informales de estos 7 territorios que relevamos, los vecinos en su mayoría acceden a la luz con medidor domiciliario. Vamos a ver cómo es la eliminación de excretas. Claramente acá lo que predomina es el pozo ciego sin cámara séptica, con lo que conlleva el riesgo de contaminar el suelo y contaminar las napas. A su vez, ya vimos que hay muchas familias que acceden al agua por medio de agua de pozo, entonces ahora después vamos a ver cuáles son las problemáticas. Y también decir que en el 95% de los asentamientos no hay red cloacal, solamente en el 5% llega una conexión de red cloacal. Y tenemos también datos del INDEC que dicen que el 47% de los hogares de Argentina no cuentan con una conexión a la red cloacal. Ahí nuevamente vemos la desigualdad que hay con respecto a quienes viven en asentamientos y el resto de la población del país. Acá vemos, les contaba a las familias que acceden al agua a través de agua de pozo de las napas y los que eliminan sus excretas a pozo ciego. Cruzamos esos datos y nos dio que en el 15% de los asentamientos se da esta situación en paralelo, lo que podría ocasionar
que se contamine el agua, que las propias excretas contaminen el agua que beben las personas. Vamos a ver cómo es el acceso a la energía para calefacción y cocina. Como verán, la garrafa es lo que predomina en un 90%. Nosotros sabemos que la garrafa es mucho más cara que pagar la boleta del gas natural, principalmente en épocas de invierno, en donde es un bien que comienza a escasear y donde empieza a subir el precio de la garrafa. También vemos que en el 5,5 de los asentamientos informales que relevamos, el principal método para acceder a la energía calórica para cocinar y calefaccionarse es la leña y el carbón. Y solo en un 4% de los asentamientos, la mayoría de sus familias acceden al gas de red de manera formal. Eso quiere decir que en el 96% de los asentamientos no llega el gas, cuando, según INDEC, estamos viendo que el 44% de los hogares argentinos no tiene una conexión a la red de gas. Nuevamente vemos la desigualdad en este número. Vamos a ver ahora lo que serían las calles asfaltadas. Bueno, vemos claramente que en la gran mayoría de los asentamientos o no hay ninguna calle asfaltada o solo algunas pocas. Esto claramente ocasiona muchísimos perjuicios al vecino, especialmente en los días de lluvia, en donde los barrios se ven anegados, no entran o se ve dificultado el ingreso de servicios de emergencia como los patrulleros, las ambulancias, los bomberos. También se complica y se dificulta el acceso del transporte público, el transporte particular, o mismo el vecino que tiene que caminar al barrio, desde el barrio a su trabajo, y llega todo embarrado porque sus calles son de barro. También vimos el tema de las mangueras pinchadas, cómo se embarran las calles incluso cuando no llueve. Y por último también condiciona el ingreso de los camiones de recolección de residuos, que es el siguiente punto. Encontramos que la recolección de residuos se da de manera apropiada, provista por el Estado o una empresa a través del Estado, pasando por todas las calles del barrio, digamos un servicio domiciliario, solamente en el 32% de los asentamientos informales, cuando en otro 30% existe este servicio, pero solamente en algún punto estratégico. Es el famoso volquete en alguna esquina del barrio, y todos los vecinos todos los días se tienen que acercar al volquete para deshacerse de su basura. En un 14%, y este es un dato muy interesante, fueron los propios habitantes del barrio quienes se organizaron para tener un servicio de recolección de basura informal. Esto generalmente es un vecino que hace de recolector de basura en el barrio. Y el 24%, que es lo que nos preocupa, lo que más nos preocupa, no tiene ningún tipo de recolección de basura. Vemos que las prácticas más comunes en los barrios en donde no hay recolección de basura son la quema de la basura, enterrar la basura y los basurales abiertos, o después vemos también los arroyos y los ríos contaminados. Bueno, para terminar con los servicios, el alumbrado público. Solamente en el 30% de los asentamientos informales existe un alumbrado público en todas las calles del barrio. Y volvemos a ver un número que se repite. En el 14% fueron los mismos vecinos los que juntaron la plata, compraron los postes, compraron los foquitos y ellos mismos hicieron el alumbrado público para iluminar su barrio en las noches. Y el 29% de los barrios están a oscuras, salvo por las mismas lamparitas de las casas que iluminan un poco el barrio, pero no hay ningún tipo de alumbrado público en estos. También analizamos cuál es la localización de los asentamientos con respecto a factores de riesgo. Factores de riesgo como los ríos, como los desechos industriales, las fábricas, los caminos de alto tráfico, las vías del tren. Y lo que más nos llamó la atención es que el 41% de los asentamientos están muy cerca de un arroyo, río o canal. Cuando los barrios están tan cerca de un cuerpo de agua, se corre riesgo de inundaciones. Y eso es lo que vemos en la próxima filmina. En el 64% de los barrios, los referentes nos contaron que sus barrios son inundables.
A su vez, la gran mayoría de estos barrios inundables se inunda cada vez que llueve fuerte. No son inundaciones esporádicas, sino que cada vez que llueve fuerte se inunda el asentamiento. A su vez, en un 42% de los casos, cuando se inunda el barrio se inunda completo, se inunda todo el barrio. Todos recordaremos lo que pasó en La Plata en abril de este año. Ahora vamos a ver un poco también cómo es la localización de los asentamientos con respecto a servicios sociales. Vemos que en la mayoría de los asentamientos hay una salita a menos de 10 cuadras del barrio, incluso adentro del barrio. Y también podemos ver cuál es la localización con respecto a los hospitales. Y con respecto a la educación, también vemos que en la mayoría de los barrios existe una escuela pública estatal a menos de 10 cuadras del barrio o incluso adentro del barrio. Igualmente, no hay que dejar de prestar atención a esos porcentajes 5% en donde la escuela o el jardín quedan muy lejos y las familias tienen que llevar a sus hijos chiquitos todos los días largas distancias para que puedan estudiar. Bueno, acá finaliza el análisis sobre servicios sociales, pero que sepan que en el informe hay muchísima más información y muchísimos otros servicios sociales que analizamos. Y bueno, y acá mostrarles también algo que esto es una innovación con respecto a los relevamientos que veníamos haciendo, que es un sitio web en donde pudimos georreferenciar y marcar la ubicación de todos los barrios que relevamos, de los 1.800 barrios que relevamos. Voy a abrir la página web, así la vemos rápidamente. Y bueno, este sitio web lo desarrollamos en conjunto con la organización Garage Lab. Ellos nos brindaron todo el soporte técnico y su expertise para poder ellos con programadores realizar este sitio web. Lo que tiene este sitio web, como ya les decía, es que en color violeta podemos visualizar todos los asentamientos. Podemos recorrer el territorio. También este sitio web lo que tiene es la posibilidad de filtrar por lugar. Entonces uno puede elegir, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Bueno, también tiene visión en satélite, pero no sé si se ve bien en el proyector. Podemos ver las villas de la ciudad de Buenos Aires y podemos recorrer también todos los territorios del país en donde hicimos el relevamiento. Por ejemplo, si uno está interesado en ver cómo es la situación en Posadas, puede ver Posadas, y también haciendo clic en cada polígono de cada barrio poder ver información, por ejemplo, del barrio Chacra 145. Podemos ver una foto del barrio. Lamentablemente no pudimos tomar fotos de todos, pero sí de muchos. Ver información de este barrio en particular, ver cómo es el acceso a los servicios en el barrio Chacra 45 y así seguir recorriendo. También este sitio tiene la posibilidad de poder buscar un barrio por su propio nombre. Entonces uno puede usar el buscador y por ejemplo yo ahora elegí el Tropezón de Córdoba y enseguida puedo ver la información del barrio El Tropezón, su localización y en la vista de satélite ver cómo es la densificación del barrio, dónde están ubicadas las viviendas, cómo son los trazados de las calles, etcétera. También esto nos permite filtrar por localidad, por ciudad. Esto es el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Entonces acá uno puede, por ejemplo, poner Cipolletti. Y vamos a ver la ubicación solamente de los asentamientos informales de la ciudad de Cipolletti y los diagramas sobre acceso a los servicios en esta localidad. Así que, bueno, este sitio web que va a estar disponible y va a ser público, también va a contar con la base de datos para que todos aquellos que quieran descargarse la base de datos que generamos para poder realizar otros estudios, para poder cruzar información. También van a estar disponibles los polígonos en donde identificamos estos asentamientos, también para que centros de estudio y otras organizaciones sociales y, por supuesto, el Estado puedan cruzar información.
Nacho. Bueno, y para ir cerrando, el tema de las oportunidades. El tema de las oportunidades, la verdad que se fue generando en las últimas semanas, un poco ya pensando en este diálogo, soy un poco repetitivo, pero que hemos tenido con varios actores gubernamentales, otras organizaciones, más allá de que claramente lo que Juan estuvo presentando, ojalá que a todos que estemos sentados acá nos duela y nos queme el poder acompañar estos procesos de transformación. Creemos que es una gran responsabilidad aprovechar esta información y ojalá otra que se vaya generando y empezar a pensar en oportunidades, ¿no?, de mejora y de seguir acompañando procesos que ya vienen mejorando la condición de miles de familias. En este sentido, por un lado vimos que el tamaño de los asentamientos, creemos que hay una oportunidad ahí, ¿no? Ayer lo hablábamos con nuestro gran amigo y asesor Bernardo Kosakov, el tema del tamaño de los asentamientos, más de la mitad tiene entre 8 y 100 familias. Bueno, un poco de vuelta a lo que venimos conversando, es que creemos que hay una oportunidad muy grande a nivel Argentina, en los 7 territorios que estuvimos de vuelta, para por qué no empezar a soñar un poco y pensar en aquellas familias, llevar una solución bastante rápida, ¿no? Mismo lo que es servicios, hablando de lo que es el hábitat, más a nivel integral. Y hoy también lo discutíamos, claramente que no quede que los barrios más grandes son menos prioritarios, ¿está bien? Pero sí consideramos que hay una oportunidad muy grande incluso para municipios o para provincias y todos los actores que estamos ahí también poder acompañar este proceso de poder empezar lo que es la regularización y sobre todo, bueno, el tema de los servicios que Juan lo remarcó bastante. Bueno, el tema de la identidad, acá me da un poco de vergüenza porque hay muchos voluntarios y voluntarios rentados que trabajan y organizaciones con lo que es la participación comunitaria, el famoso capital social, etcétera. Tener muy en cuenta para las políticas públicas la importancia de la identidad barrial. Yo la otra vez pensaba que creo que cualquiera de nosotros, si tiene que pensar el día de mañana buscar soluciones importantes, quizás poder trabajar este tema, las políticas públicas del hábitat, con los grupos de pertenencia que uno se siente, con los grupos que uno tuvo que luchar ciertas cuestiones, es muy importante. Entonces insistimos con esto, que no lo dijimos nosotros, sino los referentes barriales, de tener muy en cuenta cuáles son las diferentes identidades, los procesos de conformación de los barrios y los procesos de lucha de muchos barrios que también los hace a que se terminen juntando, separando. Entonces creemos que de acá también hay una oportunidad de poder perfeccionar y ajustar las políticas públicas considerando la importancia de la identidad barrial. Y bueno, y finalmente, nada, bueno, ya lo estuve hablando, pero nosotros estamos comunicando un poco todo lo que los referentes barriales estuvimos dialogando, el tema de la participación. Creo que la mayoría de los que están acá, seguramente esto no es novedad, pero insistimos en la importancia que hoy en día hay evidencia de este tema. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar de las políticas públicas y las organizaciones que trabajamos en territorio? También siempre recordar que son los referentes barriales, los vecinos, los que tienen que ser los protagonistas de su transformación. Entonces, aprovechar de vuelta que los barrios, vimos en los números que ya están trabajando por mejorar su barrio. Entonces, cómo aprovechar esa gran participación que hay para hacer mucho más, en palabras lindas, sustentables y duraderas las políticas públicas y que realmente a la gente le pueda servir. Y no conté los gráficos, perdón. Y bueno, el gráfico de arriba dice que casi cada 9 de cada 10 referentes barriales de los 1834 nos contaron que les interesaría participar de un programa de vivienda, que acá por más que le preguntamos la vivienda, estaría bueno también tener en cuenta todo lo que es el hábitat, más allá de la vivienda. Y como segundo punto, que más de la mitad de los referentes barriales nos contaron que sus barrios se organizaron para gestionar servicios, ¿no? Que es un poco lo que también Juan había mostrado. Leo bien, ¿no? Sí. Así que bueno, eso es un poco las 3 grandes conclusiones. Y bueno, es posible, todos los actores que están trabajando con cuestiones vinculadas al hábitat lo saben. Ojalá nos podamos seguir sumando. Hemos tenido diálogos en esto de romper las diferencias y encontrarnos en todos los actores y las personas que nos quema el tema del hábitat injusto para miles de personas que viven en nuestro país. Y bueno, que nos podamos sumar como un colectivo y empezar a buscar soluciones para estas problemáticas, que a la mayoría de los que estamos acá no nos afectan, sino bueno, hay un par de vecinos acá, pero bueno, ojalá que podamos alinearnos y construir todos juntos. Y ahora les doy la palabra a mí. Gracias, chicos. Volvemos a agradecer la presencia de diputados y senadores nacionales hoy acá.
Queremos contarles que simultáneamente se está realizando la presentación de los resultados de este relevamiento en la legislatura de la provincia de Misiones y durante esta semana se estará presentando el informe en todas las ciudades donde Techo trabaja y se realizó el relevamiento. Antes de presentar a nuestro próximo orador, queremos agradecer a las organizaciones que nos acompañan hoy, como la APDH, CIPEC, Poder Ciudadano, FARN, Fundación Directorio Legislativo, ASIG, Garage Lab, el MTE, Madre Tierra y muchas otras más que disculpen que seguramente no estoy nombrando. También a nuestros asesores y amigos hoy presentes, Bernardo Kosakov, Pablo Pimentel, Cristian Karsten y Ricardo Patterson. También a Noelia Vecchia, responsable de gran parte del análisis y redacción de este informe, a las familias, voluntarios, vecinos y funcionarios hoy presentes. Ahora queremos invitar a Eduardo Lalo Creus, vecino del barrio Salamanca, representante del colectivo Identidad Vecinal, a que comparta unas palabras con nosotros. Bueno, en verdad que no es una formalidad. Quiero empezar por agradecer esta posibilidad, esta gran posibilidad de poder venir a dar testimonio de lo que hemos podido vivir desde nuestros barrios en González Catán, La Matanza, como experiencia junto a esta organización que es Un Techo, como experiencia junto a los chicos, a estos jóvenes con tanto compromiso, con tanta solidaridad, con tanta dedicación y esfuerzo que lo hemos visto en nuestros barrios patear como si fueran parte nuestra, y de hecho así lo hemos sentido. Aparte, cómo no venir a dar testimonio de lo que hemos presenciado en nuestra zona, que ha sido gracias a esta organización que hemos visto tal vez, no sé si la única, pero seguramente la más importante intervención y transformación de nuestro hábitat, de nuestra realidad, que ha sido un despliegue muy importante de construcción de viviendas, que yo no creo exagerar si digo que estamos cerca de construir las 100 viviendas, lo cual para nosotros en nuestros barrios eso es verdaderamente transformador. Somos una zona que es esencialmente todo asentamientos, podríamos hablar de casi 100 manzanas de distintos barrios de asentamientos, y tal vez podríamos decir que hemos sido testigos de esta transformación y lo que a lo mejor debería ser la intervención del Estado, en este caso, aún está pendiente. Por eso mismo quería agradecer esta posibilidad y también de alguna forma anticipar disculpas porque veo que acá presentes hay gente que verdaderamente tiene conocimiento de estas problemáticas, que tiene dedicación, que tiene compromiso y bueno, a lo mejor no esté a la altura de las circunstancias, pero en nombre de mis vecinos quiero poder comunicar. Yo digo, se me ocurría recién que ojalá que nadie se ofenda, ¿no? Porque en la política vemos que hay quienes tienen actitudes como paternalistas, que las vamos a tomar como por la positiva, y que creen saber lo que todos necesitamos aunque nunca nos escuchan, ¿no? Tal vez por haber sido electos. Pero también están quienes tienen actitudes casi como patronales, como dueños del territorio, como casi feudales en algunos casos. Y entonces yo pensaba que encontraba en un techo un amigo que venía a mi casa, yo como padre de familia, y me contaba qué problemas tengo yo en mi familia y en mi casa, que yo no me estoy dando cuenta o no quiero ver. Y entonces decía que tenía dos posibilidades, y creo que eso es lo que todos tenemos también hoy. La posibilidad de aceptar esto, en el barrio decimos en buena leche, quiere decir en buena onda, con las ganas de ayudar, de contribuir, o la posibilidad de tomar esto como una intrusión, una ofensa, porque tal vez deja al descubierto lo que no hemos hecho y teníamos que hacer. Y está tan claro lo que no se ha hecho, me parece, que no es solo de un momento, es de larga data, como se veía en
en las cifras. Pero este tema es muy preocupante, este tema en nuestro país se está pagando con vidas. Ha habido muertos, ha habido muertes en la capital, ha habido muertes en distintas provincias. Algunos de nosotros hemos vivido en carne propia contundentes represiones o por solidarizarnos o por ser parte de estas situaciones. Nosotros hemos armado una unión vecinal y en verdad que no la armamos por juntar méritos, sino que la armamos porque había un gran vacío y una gran lista, una extensa lista de necesidades de las cuales nosotros podríamos dar testimonio. Yo creo que La Matanza podría ser, tal vez, capital nacional de toda esta problemática. Y eso no es nada que para jactarse, ¿no? Es un gran problema. Nosotros, muchas veces, vivir en un asentamiento yo creo que es no existir. Y entonces quería en esto, ojalá que me salga no demasiado politizado y poder transmitir el concepto humano de esta cuestión y a todo este informe tan contundente poder agregarle un poco del testimonio que vivimos en nuestras casas, en nuestros barrios. No existir es mucho más que tener el documento. Si uno no tiene acceso a los servicios, además de no tener garantizados esos derechos tan básicos, no puede acreditar que existe, porque no puede tramitar nada, porque no puede demostrar que vive. Y son cosas que a lo mejor son medias difíciles de comprender en algún ámbito, pero allá son tremendamente traumáticas. Es no poder ir al registro civil y decir, yo vivo en tal lado. Sí, ¿en dónde? Y todos los asentamientos, ¿sabe cómo funciona? Generalmente todos viven en la misma esquina. Cientos de personas dan como referencia las únicas 2 calles más cercanas que existen, porque lo demás no existe. Por más que estamos ahí, no existe. Y entonces probablemente el no existir tenga que ver con no hacerse cargo de nosotros. Yo pienso que debe tener que ver con que si no existís, no tengo obligación con vos. Y por eso agradecido de los chicos de Un Techo que han venido a ponernos, nada menos que en este ámbito, a ponernos, digo, perdonen la arrogancia, pero yo me siento identificado. Y en este ámbito y en tantos otros, y la verdad que yo, por ejemplo, les quiero contar lo que ha pasado recientemente y que ha motivado que nosotros nos hagamos cargo de un problema más y empecemos a autoconstruir nuestra propia sala de salud. Una vecina tenía un bebé y la sala de salud más cercana a nuestros barrios está a 4 kilómetros aproximadamente, pero no tenemos locomoción. Y las calles son, calle y vereda es más o menos lo mismo. Y si llueve no se distingue y la iluminación, el tendido eléctrico prácticamente es muy precario y entonces los remises no quieren entrar por miedo al robo. Y tener auto en el barrio no es abundante, pero el que tiene auto le cuesta salir. Y entonces esta vecina que tenía a su bebé, que sufría crisis respiratorias permanentemente, sufrió largo rato con su bebé hasta que pudo conseguir que un vecino la lleve y en el camino el auto se quedó y el bebé falleció. Y esto yo lo cuento tal vez no para generar ningún tipo de lástima, sino porque creo que es como la denuncia palpable de qué es vivir en un asentamiento y para que se entienda que acceder a la tierra está generando muertes. Y vivir en la precariedad también está generando muertes. Todo ese déficit de servicios implica vivir muy mal e implica morir. Entonces, nosotros, me parece que es muy importante que esto se tome, que esto se logre, como se dice, poner en agenda. Yo creo que estamos ante una gran posibilidad, como se decía. La posibilidad, yo albergo mis expectativas principalmente en que hay organizaciones como Un Techo,
donde hay miles de jóvenes que no vienen viciados, que no vienen desesperanzados, que tienen muchísima fuerza y expectativa de que el cambio es posible, y también de que esto está pasando en los barrios que nos estamos aprendiendo a organizar, cansados de esperar, y también como rechazando ser hijos adoptivos de los políticos o clientes. Y entonces este cambio está generándose. A pesar de lo malo que le he contado, quiero que sepan que hay muchísima fuerza, hay muchísima expectativa. En nuestro barrio la participación es muy grande. Hemos construido nuestra plaza, nuestro Zoom, nos hacemos cargo del comedor, del merendero, tenemos un equipo de voluntarios, de vecinos que hacen el trabajo de enfermería, y todo esto sin ánimo de que el Estado se desentienda y los funcionarios se hagan cargo, sino que para atender todas estas emergencias, pero antes ni siquiera éramos capaces de hacer eso. Y eso es un gran paso, y por eso mismo espero haber podido estar a la altura. Yo acá veo muchos vecinos de distintos barrios, y simplemente quería dejar como un concepto que hoy hablábamos. Acá, justo en esta casa, seguro que se habla más que nada de los derechos ciudadanos, y muchas veces los derechos ciudadanos parece que se limitara al voto, o a controlar el voto, o a cosas relacionadas al voto. Hay gente que sabe explicar que los derechos ciudadanos es el derecho a la ciudad, y lo explica muy bien. Pero a mí me gustaría poder dejar bien claro que nosotros, aquellos que vivimos en los asentamientos, estamos mucho más lejos del derecho a la ciudad, porque todavía no tenemos garantizado el derecho al hábitat. Por lo tanto, habría que ver si nos podríamos llamar habitantes antes de poder pretender llamarnos ciudadanos. Es muy complejo lo que le está pasando a nuestro país, porque por un lado hay quienes pueden participar y ejercer sus derechos ciudadanos, y hay quienes todavía no podemos ejercer nuestro derecho al hábitat, que es mucho más básico, que sería una vida digna. Por lo tanto, me parece que hay que reflexionar mucho, y seguro que de este tipo de encuentros, además de quedar un testimonio, surgen las posibilidades de organizar cambios. Muchas gracias. Gracias a vos, Lalo. Y para finalizar, vamos a escuchar unas palabras del director ejecutivo de Techo Argentina, el ingeniero Virgilio Gregorini. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, difícil agregar algo después del testimonio de Lalo, ¿no? Me toca un poco resumir algunas cosas que los compañeros y Julia han dicho en este espacio, y hace un poco cerrar esta instancia, ¿no? Para empezar, contar que es un orgullo para nosotros estar acá, en esta casa, en la casa de Argentina, donde se deciden y se debaten y se cambian las reglas de juego. Para nosotros es un honor aportar, ¿no? Y entendernos un poco y contarles que nos entendemos como un actor más y no como el actor, y no queremos serlo, ¿no? El otro día hablando con Bernardo, nuestro gran asesor, haciendo una analogía futbolera, decíamos que tenemos que entendernos como el que alcanza la pelota y no como el Messi la cuestión, y eso queremos contar, y contar también en este espacio a los legisladores que nos acompañan, que queremos ser alguien que suma y no que lidere estos procesos de transformación, y lo que entendemos que podemos aportar hoy es esta información valiosa y construida colectivamente con las comunidades. Avanzar quedó explícito desde el testimonio de Lalo y mismo lo que nos contaban los chicos, que tenemos un problema, ¿no? En Argentina hay un problema estructural profundo y urgente, ¿no? Que son millones de familias de semejantes nuestros que viven en condiciones indignas y con derechos vulnerados, estigmatizados por el resto de la sociedad, donde les machacamos problemas que tenemos, cuando en el fondo no son más que víctimas de muchos problemas sociales. Y a pesar de ello, algo que abruma y esperanza es ver la capacidad de organizarse y de avanzar que tienen, ¿no? Por eso que nosotros también destacábamos esos datos que contaba Nacho respecto a qué cantidad de gente que viene a asentamientos, con todas las condiciones que nos contó Juan,
que a pesar de eso se organizan y mejoran, ¿no? Como contaba Lalo, y eso es una razón de esperanza, ¿no? Y desde ese lado nosotros queremos hacer una invitación porque creemos que se puede, ¿no? Que se puede revertir la situación. Es una problemática de vuelta compleja, pero que entre todos los actores liderados por el Estado, y el Estado no solamente entendido como el Poder Ejecutivo, que tiene que estar, y de los tres niveles, no solamente el nacional, el provincial y el municipal, sino también el Poder Judicial y el Poder Legislativo, liderando esto, y el resto de los actores y la sociedad civil participando. No va a haber un cambio profundo si no logramos que esto sea agenda pública, que lo debatamos, que nos interese, que nos preocupe, que dejemos estigmatizar a los asentamientos y a las comunidades que allí viven. Y es importante entender que se puede, ¿no? Han habido avances, ¿no? Uno ve y se emociona, los que tenemos 30 o cerca de 30, estamos cumpliendo 30 años de democracia. Hay muchas cosas buenas y mucho más por hacer, ¿no? Y con más participación y más democracia vamos a ir mejorando esta democracia, y de ahí que nosotros entendemos que se pueden hacer cosas profundas. Va a requerir articulación, va a requerir algo que estamos muchos esperando en Argentina, que es concentrarnos más en las cosas que tenemos en común más que en las diferencias. Nos falta mucho de eso, y tenemos que dar el ejemplo de las organizaciones sociales también, que a veces nos creemos que solas podemos cambiar el mundo, y en el fondo tenemos que entender nuestro rol como un actor más. Y desde ya pensar en políticas públicas a largo plazo donde haya muchos actores que participen y que acordemos, ¿no? Y en ese sentido, una invitación concreta que hacemos, y por eso también nos parecía interesante hacerlo en este espacio, y piensen que el hecho de que hayamos presentado esta información después de las elecciones no es casualidad, fue pensado y fue sugerido por todas las voces que les hemos preguntado antes, porque entendíamos que es una problemática tan profunda que necesitamos debatirla con tiempo y con serenidad, y que no sea información solamente para que se machaquen entre unos y otros, porque no es lo que las comunidades nos están pidiendo. Las comunidades nos están pidiendo, y lo que vamos a escuchar es soluciones de fondo, y donde ellos sean los protagonistas, ¿no? Los protagonistas de las soluciones, porque tienen claro qué es lo que necesitan, son las comunidades. Y creo que un poco de eso podemos aportar, el dar voz a miles y millones de Lalos que hay en toda Argentina, y eso y en toda Latinoamérica, ¿no? La experiencia de trabajar en 80 comunidades de forma permanente y en más de 800 en Latinoamérica nos da ese pequeño aporte de decirlo con firmeza pero con humildad, de que las comunidades tienen muy claro qué necesita o qué necesitamos hacer como sociedad para resolver las problemáticas, ¿no? Y concretamente, y por eso este banner que está a mi izquierda no es casualidad, hay 4 proyectos de ley que han sido impulsados por un espacio multisectorial del que formamos parte desde este año más activamente, pero donde se han debatido y se han consensuado proyectos de ley que hoy están en el recinto, están en senadores, están en diputados, esperando no solamente que haya una masa crítica mayor de diputados y de senadores, sino también de la sociedad civil, de las organizaciones, de los medios de comunicación, que debatamos y consensuemos estos que son propuestas de mejorar ciertos aspectos de la problemática que es muy compleja que hemos descrito, ¿no? Proyectos de ley que tienen que ver con el ordenamiento territorial, con la regularización dominial de los asentamientos, con la producción social del hábitat, entendiendo el hábitat una manera de trabajar y mejorar las propias familias, y nosotros ayudando y no haciendo o dejando de hacer viviendas donde la gente no participe, donde no trabaje, y transfiriendo también recursos para que la gente siga mejorando su capacidad de ingresos, ¿no? Y desde ya también una ley de desalojos que tiene que ver con poder respetar los derechos humanos a la hora de si tienen que ocurrir estos procesos. Esta es un poco nuestra propuesta, este es nuestro llamado, de vuelta a entendernos como uno más, entendiendo que se puede, que es posible, que las comunidades están para hacerlo, y que a nivel y escala de Estado, articulando todos los actores del Estado y de la sociedad civil, es posible un cambio, ¿no? Y desde Techo nos comprometemos, aparte de relevar esta información cada 2 años, a estar trabajando y sumarnos hasta que la problemática de acceso justo al suelo y al hábitat se resuelva en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, no quiero ser reiterativa, ya lo dijo Virgilio, pero realmente para nosotros es importante. Los invitamos el jueves próximo, 21 de noviembre, a las 16:30 horas, en este mismo salón. Se realizará la jornada por el derecho a la tierra, la vivienda y el hábitat, organizada por Habitar Argentina, que es un colectivo de organizaciones del que formamos parte. Ahora, para finalizar, primero vuelvo a agradecer la presencia de todos ustedes y vamos a abrir un espacio para preguntas. Está Agustina con el micrófono, así que vamos a alzar la mano y ella se va a acercar. Están los chicos disponibles y Virgilio, si quieren, Lalo también. Bueno, gracias a todos por haber estado atentos a esta transmisión del evento que se realizó el 12 de noviembre en el Congreso de la Nación. Vamos a
esperar ahora porque en minutos nomás vamos a estar haciendo un módulo de preguntas y respuestas en vivo. Estamos esperando que lleguen los participantes de Techo para responderles a ustedes las preguntas que tengan. Les pedimos que vayan enviándolas. Ahí, como hizo recién Martín Ferreira desde Buenos Aires, nos hizo una pregunta. Ya Martín la tenemos acá anotada. Así que vayan mandando sus preguntas que en minutos comenzamos. Bueno, gracias por esperar. Ahora sí, estamos recibiendo acá en el estudio en vivo a Julia Gabossi, directora social de Techo, y a Juan Manuel Dátoli, director nacional del relevamiento. Buenas tardes, ¿cómo están? Acá les estoy contando que, bueno, personas conectadas de todos lados, incluso acá de Corrientes, de Lomas, de Córdoba, de La Plata. Son muchísimos lugares, incluso del exterior. Recién nos contaban que estaban en Nicaragua, así que bueno, de Chile también nos dicen acá, los están viendo ahí de todos estos lugares. Están mandando preguntas, si quieren las vamos leyendo y ustedes van contestando o se van pasando el micrófono de acuerdo a quién tenga que contestar. Vamos con la de Claudia Aguado de Buenos Aires, que dice: bueno, la presentación fue excelente, estoy muy conmocionada y los felicito por la tarea. Están convocando a la participación ciudadana y coincido. Entonces la pregunta es, ¿tienen pensado desde Techo cómo podemos colaborar más allá de donaciones o de asociarnos mensualmente? Sí, lo que nosotros estamos llamando justamente, como decía Claudia recién, es a sumar a la ciudadanía, a incentivar la participación ciudadana y justamente estos espacios, pero sobre todo seguir como informándonos y nutriéndonos sobre estos temas y nutriendo las discusiones que estamos convencidos que podemos llegar a conseguir transformaciones de fondo, ¿no? Nosotros, por supuesto que en la organización se pueden sumar como voluntarios en un montón de instancias y eso lo pueden encontrar en la página web, pero también es interesante poder, bueno, investigar sobre los proyectos de las leyes Habitar, bueno, que ya lo tienen, entiendo que ya han visto bien de cuáles son o bien dónde los pueden encontrar y poder seguir nutriendo la discusión, porque estamos convencidos que no esté en la agenda política también tiene que ver con que no esté en la agenda pública, ¿no? Como que los ciudadanos no hayamos sabido exigirlo por un montón de décadas que este problema esté en la agenda públicas, que tampoco está en política, y como decíamos recién, decía Juan hace un ratito, o sea, pensemos que los asentamientos tienen más de 25 años la mayoría de ellos, entonces como sociedad lo que tenemos que hacer, además de participar, el Techo es uno de los espacios y en la página web lo pueden hacer, es participar nutriendo la discusión y incentivando y exigiendo que estos temas sean tratados y resueltos. Bien, pregunta Martín Ferreira, si dice, no me quedó claro el cruce con datos del INDEX, según la información relevada, ¿estaba acorde o no con la información pública, con la información que salió del último censo? Bueno, primero aclarar que nuestro relevamiento no es de carácter censal, sino que nosotros relevamos barrio por barrio y fueron los referentes barriales quienes nos proporcionaron la información sobre cuántas familias vivían en cada asentamiento. Después nosotros investigamos cuál era el promedio, en promedio la cantidad de personas por hogar o por familia en villas y asentamientos, y así pudimos estimar cuántas personas vivían en estos barrios. Y esos datos los contrastamos con los del INDEX sobre total de la población. Simplemente agarramos cuántas personas viven, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, y cuántas personas viven o estimamos que viven en asentamientos en la provincia de Córdoba, y así cruzamos los datos. Bien, vamos con la próxima. Darío, desde Corrientes Capital, dice, ¿alguno de los proyectos de la multisectorial tiene pensado en la creación del impuesto o una reforma tributaria como parte de la solución en las cuestiones de acceso a la vivienda? No en principio, no impacta directamente en el sistema tributario. Lo que, dependiendo de los proyectos de ley, que son 4 los que nosotros más apoyamos con más fuerza, porque tiene que ver los proyectos que abarcan o que buscan resolver la problemática de los asentamientos, pero también hay otros, son 9 proyectos de ley los que Habitar está armando. En realidad lo que supone son herramientas que ya están y la intención es poder, bueno, gestionarlas, poder coordinarlas. La verdad es que ninguno supone un impuesto distinto, algunos sí significan, sobre todo el de ordenamiento territorial, un aumento de presupuesto, pero no una transformación del sistema tributario. Por supuesto que lo invito a Darío a que lo revise. A los 4 estos proyectos de ley de los que nosotros
apoyamos con más fuerza, porque tiene que ver con la problemática de los asentamientos, pero también los otros proyectos que tienen que ver con la realidad rural, de alquileres, de desalojo y demás. Camila de Lomas de Zamora dice: ¿puedo acercarme el 21 de noviembre y presenciar la jornada por el derecho a la tierra, la vivienda y el hábitat? ¿Quien quiera puede hacerlo? Sí, por supuesto, puede ella invitar a todos los que quiera. La idea justamente es poder generar una instancia en la que invitemos legisladores, pero también el público en general, a que compañeros de Habitar Argentina estén contando cuáles son estos proyectos de ley, pero sobre todo cuáles son los fundamentos que nos llevaron a unirnos en este espacio multisectorial y a pensar y a trabajar por estos proyectos de ley. Así que sí, por supuesto, todos más que invitados, el 21 a las 4:30 en el Congreso. Bien, y nos queda una última pregunta de Claudia, y dice: la presentación fue por demás elocuente. ¿Hubo algún tipo de reacción inmediata desde los municipios o gobiernos provinciales o de la ciudad? Bueno, como respuesta inmediata aún no, pero sí hay que entender que el gobierno en sus distintos poderes y en sus distintos niveles es súper heterogéneo, y con muchos de ellos ya venimos trabajando, y como bien contaban los chicos en la presentación antes, esto es parte de una construcción colectiva donde muchas veces municipios y provincias fueron parte de esta construcción colectiva y esta información que generamos. Desde el martes que presentamos la información hasta ahora no hemos tenido ningún llamado, ninguna respuesta concreta, pero sí hemos seguido con contactos con legisladores de los que ya veníamos teniendo, y por supuesto esta información a nosotros lo que nos permite es acercarnos con más fuerza a los decisores, a los que toman las decisiones, para que estos temas estén en agenda y se resuelvan. Bueno, esas son todas las preguntas que han llegado por ahora. Les recuerdo que estamos con Julia Gabossi, directora social de Techo, y Juan Manuel Dátoli, director nacional de Relevamiento. Estas son todas las preguntas que llegaron. Si ustedes quieren agregar algo más antes del cierre, tienen el tiempo para hacerlo. Nada, contar que hoy se está presentando el relevamiento en la ciudad de Rosario, y que el jueves vamos a estar en la legislatura de la provincia de Neuquén también presentando los datos del informe. Sí, yo agregar un poco lo que había dicho al comienzo y que lo dijimos en la presentación, es invitarlos a nutrir la discusión, justamente que esta problemática es urgente, pero también es estructural y que necesita de todos, no solamente de los que hoy están tomando las decisiones en los gobiernos, sino de la ciudadanía en general, para que podamos juntos poner estos temas en agenda, porque la vulneración de los derechos de quienes viven en asentamientos tiene que ser reivindicada. Bueno, gracias. Mientras charlaban llegaron algunas preguntas, vamos a aprovechar para responderlas. Desde Chile, Francisco dice: ¿trataron de vincular con otras organizaciones para poder realizar cruces de datos más potentes? Sí, hay organizaciones que ya nos estuvieron solicitando información para poder cruzar datos, como por ejemplo Poder Ciudadano. Y también es una organización la que nos hizo el sitio web Garage Lab, y por supuesto como partida, como inicio, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires también partimos con información de la Universidad de General Sarmiento, y en lo que fue el campo trabajamos con muchísimas organizaciones de base, organizaciones territoriales que nos proporcionaron muchísima información. Bien, acá Martín nos está repreguntando, dice que no entendió muy bien lo de la metodología, entonces pregunta si cómo era, si llegaban al barrio, hablaban con el referente y en base a eso calculaban la cantidad de familias. Sí, en cada uno de los asentamientos informales lo que hicimos fue buscar un referente que sería un informante clave, que puede ser, por ejemplo, al presidente de la comisión vecinal, algún referente social del barrio, algún miembro de una organización de ahí del barrio, y fueron estas personas los que nos proporcionaron toda la información que estamos publicando. Por supuesto que hicimos mucho hincapié en conseguir buenos referentes que en muchos casos nos presentaron datos de censos internos que hacen los vecinos. Y también nosotros los datos de cantidad de familias los cruzamos con la superficie, con el polígono que ocupa en el mapa
cada asentamiento para ver de encontrar consistencias, y también cruzamos los datos con datos públicos de organismos públicos y otras investigaciones en algunos barrios para saber si estábamos manejando números correctos. Bien, les recordamos que estamos en el módulo de preguntas. Aquellos que todavía tengan alguna pregunta pueden mandarla porque aprovechen que estamos antes del cierre. Y acá nos pregunta Mauricio si hay alguna ley de hábitat que Techo apoye. Bueno, justamente nosotros estamos apoyando estos 4 proyectos de ley que vienen a hacer un avance en una problemática, en una temática que no se estaba teniendo en cuenta, como estos proyectos de ley justamente lo plantean. Entonces, nosotros sí estamos apoyando estos 4 proyectos de ley, estamos apoyando todos los proyectos de ley que Habitar está armando, pero sobre todo estos 4, porque como decía recién, son los proyectos de ley que tienen que ver con la problemática directa con la que trabajamos nosotros, que es familias viviendo en asentamientos. Bueno, esas son todas las preguntas que han llegado. Ahora sí, vamos a hacer el cierre. Les agradecemos a los dos por estar acá presentes. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Así que ya ustedes habían hecho el cierre, pero si quieren decir algo más pueden hacerlo antes que yo cierre. Si no, está todo dicho. Bueno. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo a través de internet. Perfecto, muchas gracias por la presencia, a Julia Gabosi, Juan Manuel Dátoli y a todos ustedes por haber estado conectados desde distintos lugares del país y del exterior. Vamos a poner ahora en pantalla una encuesta, les vamos a pedir que se tomen un minuto para responderla. Vamos a poner un slide con un link, fíjense que dice, ahí está el logo de Techo y abajo dice, por favor complete la encuesta haciendo clic aquí. Les pedimos que se tomen un minuto para contestarla, es muy importante para saber cómo fue la experiencia de ustedes acá conectados y seguir optimizando estos encuentros online. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches.